Bienvenidos a Historias de los Muertos. Nos da mucho gusto saludarlos nuevamente. Los invitamos a que nos envíen sus historias. Con mucho gusto vamos a incluirlas en las siguientes emisiones. Vamos a escuchar la historia que nos envió Valeria de Amayuca, Morelos. Ella la titula No juegues a las muñecas. Cuando sucedió esto, tenía 10 años, mi hermana Sophie solo 6, y nos encantaba jugar con nuestras muñecas. En ocasiones, pasaba de las 10 de la noche y aún estábamos jugando en nuestra habitación, e inclusive, en ocasiones, nos levantábamos por la madrugada para seguir jugando. Mi mamá nos regañaba, nos decía que era cosa del diablo y que algún día nos iban a sacar un buen susto por andar jugando tan noche. Pero nosotros no le creíamos, pensábamos que lo decía solo para espantarnos. A veces hasta nos enojábamos y dejábamos de jugar, las guardábamos en nuestro closet y nos íbamos a dormir. Una noche, entre sueños sentí que alguien tocaba mi pie, como haciéndome cosquillas. Yo estaba adormilada, aún no despertaba bien, cuando sentí un jalón, y eso me despertó por completo. Era de madrugada, abrí los ojos y en la oscuridad alcancé a ver que alguien, entre risas, se metía corriendo al closet. Pensé que era mi hermana jugándome una broma de mal gusto, porque era muy pequeña, pero ¿bromas a esa hora? Y por mi hermana de 6 años, me pregunté a mí misma. En fin, solo le grité, «¡Déjame dormir!». No pude conciliar el sueño, y como no contestó nadie, me paré y fui a ver quién era. Abrí el closet, pero no había nada, solo nuestra ropa colgada y las muñecas que guardábamos ahí, pero miré aterrada que no estaban como las habíamos dejado. Le iba a gritar a mi hermana que saliera de donde se había escondido, pero en eso la vi durmiendo plácidamente entre sus cobijas. Entonces sentí un miedo atroz. Me quedé paralizada pensando, si no había sido ella la que tocó mis pies, entonces, ¿quién lo hizo? Justo en ese momento, las puertas del pequeño closet se cerraron abruptamente frente a mis narices. Corrí hacia la cama de mi hermana lo más rápido que pude, al mismo tiempo que le gritaba aterrada. Cuando oyó mis gritos se despertó aturdida, sin comprender lo que pasaba. Le dije, algo anda por aquí. Jaló mis pies cuando dormía y se metió al closet. Mi hermana apenas iba a decir algo, cuando en eso se dejó escuchar aquella risa aún más espeluznante que antes. La habitación se sentía muy fría y tensa. Estábamos abrazadas temblando por el terror que sentíamos. Quisimos prender la luz pero no funcionó. Un radio viejo que teníamos de pronto se encendió y de él salió una melodía aterradora que nunca antes habíamos escuchado, haciendo así el momento más espeluznante, como si le diera un toque de fondo macabro para asustarnos todavía más. Yo era la mayor y no sabía qué hacer, ni siquiera rezar. Aún no aprendíamos muy bien, solo pronunciábamos palabras incoherentes por el miedo. Aquello se sentía más fuerte, como si se alimentara de nuestro miedo. Las puertas del closet se empezaron a azotar muy fuerte. Era un ruido ensordecedor mezclado entre arañazos y aquellas risas tan espeluznantes. Entre el miedo que sentíamos y casi sin querer, recordé que en la habitación estaba un rosario que nuestra madre dejaba en el buró. Lo tomé y lo mostramos hacia el closet sollozando con mucha fe. No sé si con eso aquello se fue, pero todo quedó en silencio. Nosotras aprovechamos para salir corriendo de ahí. Fuimos con nuestros padres, quienes extrañamente no habían escuchado nada. Nos dejaron dormir con ellos de tan asustadas que nos vieron. Al día siguiente, mi mamá nos regañó y quemaron todas las muñecas. Días después, un padre fue a bendecir la casa y ya nunca más jugamos muñecas. Ahora tengo 24 años y aún recuerdo aquella terrible noche y pienso que nunca lo olvidaré. Dicen que no debemos jugar tan noche con ningún tipo de juguete, porque el mal se posesiona de ellos y eso nos pasó a nosotras. Envíen sus historias.
Con su colaboración podremos hacer más grande esta colección de experiencias sobrenaturales. La siguiente historia fue compartida por Brenda, de Tucumán, Argentina. Ella la titula La Casa Verde. Lo recuerdo muy bien, y hasta tengo pesadillas por esto. Esa tarde jugaba la selección argentina. Rosario y yo estábamos aburridas. Entonces me dijo: Brenda, ¿vamos a la Casa Verde? Era una casa en la que hacía años no vivía nadie después del fallecimiento de la dueña. Decían que estaba en sucesión. En fin, dudé un poco, pero al final le dije: vamos. Con anterioridad, estuvimos con unos primos y otros chicos en ella. Recuerdo que el porche tenía bastante maleza y los pastos altos estaban entrando a la casa. Se podía ingresar por la entrada principal, tras atravesar el jardín pese a la vegetación, porque la puerta había sido violentada por alguien. Dentro de la casa había una habitación cerrada con candado. No sé quién de los chicos la estuvo golpeando mientras otros explorábamos otras partes hasta que se dio la puerta. Entramos y era un cuarto chico, oscuro, con mucho olor a encierro, sin ventanas. Creímos que era un baño por lo pequeño y maloliente, pero al encender las linternas de nuestros celulares vimos que estaba toda pintada de verde, de ahí el nombre que le pusimos. De sus paredes colgaban cosas raras como de aborígenes. Lo más intrigante fue un libro gordo y muy viejo que sacamos fuera para verlo mejor. Estaba lleno de fotos de lugares marcados con lapicera roja del Cerro San Javier entre sus páginas. De pronto, uno de los chicos gritó, porque le tocaron la cabeza, y seguidamente salimos corriendo dejando todo porque desde otra habitación escuchamos una risa, como si un anciano se burlara. Después, ya en casa de uno de los chicos, nos reíamos nerviosos y decíamos que seguro era algún vagabundo viviendo ahí, pero habíamos sentido mucho miedo. Fueron pasando las semanas y siempre jodíamos con eso de ir a la Casa Verde para continuar investigando, pero no nos animábamos por miedo a toparnos con alguien dentro, hasta que esa tarde Rosario me dijo que fuéramos. Con todo el mundo pendiente del partido, la avenida Aconquija estaba desierta cuando la cruzamos. Llegamos a la casa y Rosario iba grabando con su celular, pero apenas entrar, vimos que las cosas no estaban como las dejamos la otra vez. Incluso la puerta del cuarto verde estaba cerrada y el libro no estaba. Brenda, mejor vámonos, acá vive alguien, me dijo. En lo que estábamos indecisas, vemos una ventana que da hacia el fondo, que se abre y trepa un hombrecito, así chiquito, como un enano, que camina y se para en medio de las dos y nos dice: ¿Quieren jugar? Yo grité y buscaba salir de ahí, pero Rosario estaba como congelada. Le gritaba desde la puerta hasta que reaccionó y salimos juntas, mientras el enanito solo se reía. Corrimos hasta la otra esquina, pero no había nadie a quien pedir ayuda. Estábamos llorando cuando Rosario me dice que se le había caído el celular. No podíamos volver, teníamos mucho miedo, así que nos fuimos para mi casa. Se lo contamos a mi papá y a mis hermanos mayores, pero estos estaban con el partido y no nos daban bola, no nos creían. Encima, se reían de nosotras, pero cuando terminó el partido, regresamos a esa casa, todos. Era ya de noche, y recuerdo que mi papá se quedó en la vereda del frente conversando con un vecino sobre el partido, en lugar de entrar a la casa a buscar el celular. Pero por suerte, entraron mis dos hermanos, y buscaron, pero no encontraron nada. Incluso revisaron si alguien vivía ahí, pero no hallaron nada. De hecho, el vecino del frente decía que la casa estaba abandonada y no se veía a nadie entrar ahí. Regresamos, los hombres lamentándose porque un vagabundo le robó el celular a Rosario, y nosotras muertas de miedo por lo que vimos. Pero la cosa no terminó ahí. Esa noche yo cometí el error de llamar al número de Rosario, y había tono, o sea que no lo apagaron. Mi hermano agarró el celular y le mandó un mensaje de voz insultando a quien lo tuviera, pero no había respuesta. Más tarde, por la madrugada,
La vibración de mi celular me despertó. En realidad no podía dormir, seguía con mucho miedo. Vi que me llamaban del celular de Rosario y atendí, pero del otro lado solo escuchaba un ruido horrible. Era como una respiración y sonidos como los que hace un viejo con su boca, como quejidos o algo así. Entonces apagué mi celular. No volvieron a llamarme más, afortunadamente. Y ese número figura como si estuviera apagado el teléfono. Rosario y yo sabemos muy bien lo que vimos. No era un vagabundo como dicen, era algo horrible. Aún sueño y tengo pesadillas con esto que nos pasó. Muchas gracias por escucharnos. Si les gusta este contenido, háganos un gran favor suscribiéndose al canal. Eso nos ayudará a crecer y a encontrar más gente que quiera compartir sus experiencias con nosotros. Pronto habrá más historias de los muertos.